Para combinar las operaciones de mar con las de tierra se emplazaron frente a Gibraltar baterías flotantes, especies de naves acorazadas inventadas por el ingeniero francés Darson. En conjunto, las baterías montaban 220 cañones y 5.000 tripulantes. Numerosas personalidades extranjeras asistieron a este ataque contra el Peñón, entre ellas el conde de Artois, futuro rey Carlos X de Francia. El 8 de septiembre se inició el duelo artillero. El bombardeo recíproco no cesó ni durante la noche y fue tan intenso que un historiador afirma que no se conoció otro igual desde la invasión de la pólvora. El plan fracasó a causa de la improvisación, fallas técnicas y por la deficiencia en las posiciones ejecutadas. Por fin, en septiembre de 1783 se firmaba la Paz de Versalles y aunque en ella no pudo España recuperar Gibraltar, logró la reintegración de Menorca, Florida y el litoral de Honduras y Campeche. Muerte de Carlos III. Entre los ministros de Carlos III, casi todos compenetrados con la ideología de la Ilustración y del despotismo ilustrado, destaca el ilustre aragonés conde de Aranda, que logró sosegar los ánimos soliviantados después del motín de Esquilache y aportó todo su esfuerzo y energía al fomento del desarrollo económico del país. Durante el tiempo en que fue embajador en España en París, 1773-1787, trabó amistad con Voltaire y los enciclopedistas, y antes de su regreso a España representó a su patria en la firma del Tratado de Versalles. Con relación a la independencia de las colonias norteamericanas, Aranda la consideraba un precedente peligroso. En una memoria muy reservada, expuso a Carlos III su convicción de que se había cometido una falta política favoreciendo la causa de las colonias sublevadas, en vez de dejar que Inglaterra se destruyese a sí misma en aquella guerra civil. Llegó a presagiar que tarde o temprano se declararían también independientes las colonias españolas, excepto las Antillas, como efectivamente sucedió. Precisamente en septiembre de 1780 estalló la primera rebelión seria en el Perú. Un descendiente de los incas llamado Tupac Amaru, seudónimo adoptado por el rebelde José Gabriel Condorcanqui, 1740-1781, se rebeló contra España, hizo ahorcar al corregidor Arriaga y mantuvo algún tiempo en jaque a los españoles hasta que, apresado por el general del Valle, fue ejecutado en Cusco con algunos de sus partidarios. Su sucesor, Manuel Godoy, propondría entregar sus 4 virreinatos a miembros de la familia real, de modo que a la larga formasen una especie de mancomunidad de estados autónomos. Durante los 3 últimos años de este reinado hubo cierta animosidad en la corte a consecuencia de la sorda lucha entre los partidarios del conde de Aranda y los de Campomanes y Floridablanca. Eclosión de academias. En alguna ocasión se ha aludido al siglo de las luces o Ilustración, corriente filosófica optimista, en virtud de la cual, basándose en el poder de la razón humana y en la bondad natural del hombre, había que racionalizar la legislación y las costumbres y promover la educación, la filantropía y la tolerancia religiosa, el estudio de la naturaleza y las instituciones aptas para fomentar el progreso económico. En el transcurso del siglo XVIII se multiplicaron las academias, esas agrupaciones de espíritus selectos a las que tan aficionados fueron los italianos a partir del siglo XV, hasta el punto de ser consideradas típicas de aquella época. Francia ya tenía una oficial desde 1635. La Real Academia Española, fundada por el duque de Escalona, nació con objeto de velar por la elegancia y pureza del idioma castellano. Celebró su primera sesión el 6 de julio de 1713, adoptó el emblema de limpia, fija y de esplendor, y fue autorizada por el monarca en 1714. Su primera publicación fue el diccionario llamado de autoridades, en 1726-1739, por ir garantizado cada vocablo el uso de autores castellanos clásicos. En años sucesivos publicó la ortografía, 1741, la gramática, 1771, y una edición especial del Quijote, 1780. En 1735 surgió la idea de la fundación de la Real Academia de la Historia, que al año siguiente se instaló en la Biblioteca Real. En 1738 fueron sancionados oficialmente sus estatutos. Su primer presidente fue el secretario particular de Felipe V. Otras fundaciones de este siglo de la Ilustración fueron la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1744, la Academia de Medicina, 1734, y el Jardín Botánico de Madrid, los Observatorios Astronómicos de Cádiz, 1735, y de San Fernando, 1797, y otras instituciones especializadas. El Teatro Crítico Universal de Feijoo. Anterior a los enciclopedistas, el benedictino Benito Feijoo,
1676-1764, fue un hombre enciclopédico, el primer vulgarizador científico de la España dieciochesca. Ejerció como profesor 40 años, la mayoría de ellos en la Universidad de Oviedo. En los 9 tomos de su Teatro Crítico Universal y los 5 de sus cartas eruditas, se propuso siempre desarraigar del pueblo la masa de errores y supersticiones en que se hallaba sumido. En ambas obras trata de todo lo divino y humano, con un estilo muy claro y gran desenfado, aunque abundante en galicismos y frecuentes superficialidades. Ávido por las últimas novedades científicas de Europa, ejerció a su vez un influjo enorme. Sus obras fueron editadas multitud de veces y traducidas a todos los idiomas cultos, y los reyes Fernando VI y Carlos III y el pontífice Benedicto XIV le dispensaron su protección. Las 118 disertaciones o cursos de su teatro crítico, como las de sus cartas eruditas, deben ser consideradas como otros tantos extensos artículos de una revista enciclopédica en que su autor expuso el resultado de sus variados estudios y lecturas sobre las más diversas materias. Sus obras levantaron polvareda polémica. Uno de sus impugnadores le reprochó 988 errores. Fue elogiado por Laborde, que reconoce su benéfica labor al echar por tierra la astrología judiciaria, y también por Menéndez y Pelayo. Se preocupó por la reforma y mejora de los estudios, muy decaídos en su tiempo, hasta el punto que cita a un profesor que explicó solo 2 cuestiones en un año, y otro tan fanático que falleció de un ataque de apoplejía durante la discusión de un argumento. El espíritu crítico del padre Feijoo, su afición a las ciencias de la naturaleza y su defensa de la mujer lo han hecho simpático. Su franqueza se evidencia hasta el último instante cuando mandó grabar en la lápida de jaspe de su tumba: aquí yace un estudiante de mediana pluma y labio, que trabajó por ser sabio y murió al fin ignorante. Isla, Fray Gerundio y el Gil Blas. Cuando Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas 1767, uno de ellos se hallaba en Pontevedra, gravemente enfermo. El monarca dispuso que, por excepción, él y 3 jesuitas más pudieran permanecer en España. Por solidaridad con sus compañeros rehusaron la gracia real y corrieron la suerte de los demás expulsados. Aquel ilustre enfermo se llamaba José Francisco de Isla, 1703-1781, natural de León, uno de los que más contribuyeron a la restauración de los estudios de humanidades en España. El marqués de la Ensenada lo propuso para confesor de la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, cargo que no aceptó. Después de su expulsión pasó a Córcega y Bolonia, donde fue agasajado por los condes de Tedeschi, en cuya ciudad murió casi octogenario. Dejó 2 obras igualmente meritorias: la historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campasas, alias Sotes, 1758-1770, y la traducción de las aventuras del Gil Blas de Santillana, obras que produjeron abundantes motivos de polémica. La primera de estas obras delata una intención pareja a la de Cervantes al combatir los libros de caballería, pues el padre Isla trató de escribir una sátira contra los malos predicadores de su siglo, cuyos sermones aparecían sembrados de fábulas ridículas, insulsas e impertinentes, textos latinos innecesarios, rimas inadecuadas, anagramas ininteligibles e incluso chistes irreverentes. A tal efecto, nos presenta a un rústico metido orador, que aún no sabía leer y escribir y ya se veía predicar, al que llama Fray Gerundio, y que al oír hablar de sustancia en filosofía entiende que es caldo de gallina. Su sermón sobre la encarnación comienza así: a la salud de ustedes, caballeros. Como ello ha provocado carcajadas, prosigue impasible. Y no hay que reírse, porque la salud de ustedes, de la mía y la de todos, bajo del cielo Jesucristo, y encarnó en las entrañas de María. En resumen, un fray gerundio pintoresco, cuyo primer sermón de refectorio trata sobre el tema: no es de menos valor el color verde por no ser amarillo, y que el azul por no ser encarnado. En otras ocasiones maneja juegos de palabras, como cuando, citando a su mayordomo llamado Pascual Cordero, a propósito de tratar del Cordero Pascual, o citando a Adán y Eva en calidad de los primeros sastres de la historia, por haber cubierto sus cuerpos desnudos con hojas de parra. Las aventuras de Gil Blas de Santillana, en la traducción de una novela al propio tiempo picaresca y satírica, obra del francés Renato Lassagne, 1668-1747. Al traducirla, el padre Isla, bajo seudónimo, declaró a renglón seguido del título que dichas aventuras fueron robadas a España y adoptadas en Francia por Lassagne, restituidas a su patria y a su lengua nativa por un español celoso que no sufre se burlen de su nación.
declaración que provocó una interminable polémica acerca de si esta novela, ingeniosa y verdaderamente atractiva, es obra original de Lesage o este la tomó con otras refundiciones y adaptaciones que hizo de un original español ignorado. El protagonista de la obra, Gil Blas, al que algunos han considerado trasunto del cardenal Dubois o de Alberoni, es un muchacho pobre que, raptado por una banda de fascinerosos, escapa y sirve a un clérigo que lo deja heredero de toda su biblioteca, compuesta de un solo libro, El cocinero perfecto. Luego es ayudante de un médico que pretende curarlo todo con sangrías y agua caliente, vaga y rabundo en compañía de bribones disfrazados de penitentes, y luego sirve al obispo de Granada, quien le ordena indicarle todos los errores que observe en sus homilías, pero al corregirlo Gil Blas, el prelado lo despide. Luego sirve al duque de Lerma y al conde duque de Olivares, a quien Gil Blas acompaña al destierro. Por fin se retira a Liria, donde contrae matrimonio. Como puede comprobarse, la acción aparece situada durante la primera mitad del siglo XVII. Otra vez la picaresca, Torres Villarroel. Recordando el Gil Blas, no podemos menos de aludir a este rebote de la picaresca, tan genuinamente español y cuyo representante más destacado en el siglo XVIII fue Diego de Torres Villarroel, 1693-1770, que acaso aspiraba a ser una reencarnación de Quevedo, a mucho menos de medio camino del cual se quedó. Como él mismo cuenta en su pretendida autobiografía, aprendía a bailar, a jugar a la espada y a la pelota, a torear y a hacer versos, abría puertas, falseaba llaves, hendía candados y no se escapaba de mis manos pared, puerta ni ventana donde no pusiese las disposiciones de falsearla, romperla o escalarla. Robaba fruta, chorizos, golosinas, no solo a sus compañeros estudiantes, sino al propio rector. A los 20 años de edad se escapó del hogar paterno con un pan bajo el brazo y 12 reales de vellón. Durmió sobre las gavillas de una era y caminó a pie hasta Coimbra, donde mintió a borbollones y practicó el curanderismo alternando con lecciones de baile. Soldado en Oporto, regresó a España con unos toreros y luego en Salamanca se dedicó al estudio de los autores rancios de filosofía natural, la crisopeya, la mágica, la transmutatoria, la separatoria, hasta acabar engolfado en la matemática en una época en que las figuras geométricas se miraban en España como cosa de brujería. Vacante de la cátedra de matemáticas que está sin maestro 30 años, se le concedió, pero no por ello dejó su vida errante. Recibió la subdiaconado, llegó a Madrid en un borrico, pasó temporadas de hambre horribles, bordó gorros y chinelas y ejerció de nuevo la medicina. La condesa de los Arcos lo protegía por haber hecho guardias nocturnas armado de un espadón en su palacio, donde se oían ruidos nocturnos atribuidos a duendes. De nuevo catedrático en Salamanca, se ordenó de sacerdote en 1745. 6 años después se jubiló y ayudó al Hospital del Amparo de Salamanca, incluso con asistencia personal. Además de su autobiografía y otras obras de tipo barroco que denotan sus esfuerzos por asemejarse a Quevedo, alcanzaron popularidad sus almanaques y pronósticos, muchos de los cuales se cumplieron, como los vaticinios de la muerte de Luis I, el motín de Esquilache y sobre todo el presagio de la Revolución Francesa, cuya fecha consigna con pasmosa exactitud, con un cuarto de siglo de antelación. Cuando los 1000 contarás, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dices más, entonces tú lo verás. Mísera Francia te espera tu calamidad postrera, con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin tu mayor gloria primera. De Jovellanos o la sensatez política. El más honesto representante del patriotismo español del siglo XVIII tal vez sea el ilustre patricio don Gaspar Melchor de Jovellanos, 1744-1810, modelo de cuanto tuvo de mejor y más noble la ilustración española de su época. Laboró con todos los medios a su alcance en pro de sustanciales reformas. Polígrafo y divulgador a la par, se dedicó a la magistratura activa a partir de 1767 y se ocupó además en fundar escuelas, en mejorar la técnica olivarera, las empastadas artificiales, las pesquerías costeras y la minería. Fue embajador en Rusia hasta que Manuel Godoy lo nombró titular del Ministerio de Gracia y Justicia en 1797, del cual lo destituyó al año siguiente. Malquerencia acentuada hasta el punto de mandarlo a apresar en 1801 y recluirlo en el castillo de Belver, Mallorca, donde permaneció hasta 1808, fecha en que quedó libre al producirse la invasión napoleónica en España. Miembro de la Junta Central contra los franceses, a quienes combatió incansablemente en Asturias, falleció a consecuencia de una pulmonía en noviembre de 1810.